que cobrar lo que tienes aquí, que era la clave para decir todero para reunir, y era eso. Bien, con toda esa variedad, nosotros es ese grupo que era un heterogéneo y que no había una práctica de trabajo conjunto con esas especialidades, aparte de que salían chispas por otros sitios, la propia dinámica del grupo, puede repartirse las diferentes tareas de entrevistas a los propios presos, de trabajo de investigación en los archivos, de trabajo en la calle y incluso un trabajo de carácter medioambiental, porque esa obra hidráulica que estamos hablando, que es un canal, uno de los muchos que construyeron en España, tenía 159 kilómetros de largo y transformó 80.000 hectáreas de tierra, que normalmente la mayoría eran marisma, entre, no sé si conocéis algunos Sevilla, Agua de Vivir, entre los palacios y Lebrija, es decir, manualmente eran marisma, convertidos en regadío. Ese, más otros terrenos, eran de secano también en regadío. Los propietarios de estas tierras se comprometían a entregar una parte de ellas al Estado, que era lo que, a la vez del Estado, daba a los colonos que se situaban en ese entorno, lo que garantizaba a los empresarios mano de obra para hacer un trabajo. Tener en cuenta que un trabajo de secano requiere a lo mejor un trabajador por hectárea y año, un trabajo de regadío significa una media de 5 a 6 trabajadores por hectárea y año. Es decir, imagínense las diferencias. Por lo tanto, la única manera de tener trabajadores disponibles a mano era crear esos poblados de colonización, que se llaman, que están por toda España, cerca de las obras, cerca de los terrenos que tienen que cultivar. La parcela que le daba le garantizaba su propia existencia durante unos meses al año, y eso hacía que se asentaran al terreno y tuviera que depender también del salario que le pudiera dar el patrón, que era el que tenía la mayoría de los terrenos. Ese canal además posibilitó, ese canal tuvo 3 campos de concentración, solo y exclusivamente de presos que trabajaban construyéndolo, pero además pasaron por esa obra en torno entre 7 y 10.000 presos políticos durante esos 22 años que duró. El último campo de concentración de ese canal se cierra en febrero de 1962. Es decir, digo para estos datos para que lo tengáis así como referencia, ¿no? A lo que os debo decir. Y no sé si sabéis que los presos normalmente se desplazaban, casi como en el ejército antiguamente, los ponían lejos de su zona donde era, entre otras cosas, para crear dependencia, ¿no? de la familia, pero tal. ¿Qué provoca que en esos campos de concentración, de los cuales cuando salían esta gente en libertad no se podían además desplazar más allá de unos 15 kilómetros? O sea, tú trabajabas en el canal, eras puesto en libertad, pero tú no te podías ir a más de 15 kilómetros. Bueno, pues lo que hace ese canal es crear una serie de barrios en Sevilla. Entonces, si ustedes vais de Sevilla, de Madrid a Cádiz, por ejemplo, vais casi paralelamente vais por el canal, paralelo, ¿no? Y se crean en torno a 5 o 6 barrios importantes, urbanos importantes, de familiares de esos presos. O sea, los familiares se asientan cerca de donde están los presos y crean un núcleo virtual. Entonces tú, si entras en un plano de Sevilla o atraviesas Sevilla, pues quizá usted habría oído más hablar de Bellavista. Bellavista, por eso de Felipe González, que se crió en ese barrio, ¿no? Pues Bellavista, Prado, o sea, Torreblanca, Valdezorra, son barrios importantes de Sevilla que se crean fundamentalmente con las familias que de toda España se desplazan cerca de los presos y se asientan
y se autoconstruyen sus casas en esos entornos, ¿no? Lo que hace que algunos propietarios de tierra también se beneficien, porque lo que hace es que venden pequeñas parcelas de 80, 90, 60 metros cuadrados a precio de oro a esas familias que vienen del País Vasco, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, y se asientan. Y eso ocurre en el resto de las regiones, es decir, que en Extremadura tenéis el canal de Montijo, que es lo que hace que en Extremadura haya tanto tomate, es porque hay un canal que riega el terreno. Si os vais a la Vera de la Reina, en Toledo, pues es exactamente igual, pero si os vais a los Monegros, pues también tenéis el canal, o sea, tenéis ese tipo de obras hidráulicas. Un alto porcentaje de los famosos pantanos que inaugurado Franco aquí los tenía que construir. En la inmensa mayoría de esos pantanos, la base, los trabajos más duros, los hacen los presos políticos, ¿no? Las vías férreas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros cuando hicimos esa investigación, que duró esos 2 años y medio aproximadamente, con una pequeña subvención, logramos que por primera vez en Sevilla se hablara de estos temas, que luego pues, se denominó ya la memoria histórica, ¿no? Era poner frente a la pizarra a aquellos que se habían beneficiado, en algunos casos con el aumento del terreno, que habían cedido o que había provocado ese canal en un aumento del valor de la tierra hasta en un 600%. Es muy gracioso porque si cogéis una panorámica del canal, algunos decían, ¿por qué tendrá tantas curvas? ¿Por qué tiene estos desvíos? Los canales estos son por gravedad, o sea, es decir, no hay fuerza automotriz que levante el agua, sino que desde el límite de la provincia de Córdoba con el límite de la provincia de Cádiz, que son los 179 kilómetros, lo que hay es la gravedad de irse a limpiar el suelo, ¿no? Pero da una fuerza que no era por gravedad, era para acercar el canal a la tierra de los fulanos. Y eso significaba un aumento rápidamente del valor de la tierra, ¿no? Como lo de la vía del tren, el AVE o la autovía, si pasa cerca del invierno, pues se aumenta. Bueno, pues no era gilipollas, ya es aquella época también echar perfectamente cuenta, ¿no? Sobre todo porque además nunca se gastaron un duro esos propietarios, ni invirtieron ni un duro, teniendo en cuenta que ese canal era un proyecto del 19, pero nunca llegó a ponerse en marcha. No se gastaron un duro en ese canal, ni nunca se pagaron un duro por el agua que trasladaba a su tierra, ¿no? Por lo menos hasta hace 5 años, que era la última vez que miramos, en ninguna ocasión que esta gente pagaron ni una sola peseta, ni por la obra, ni por el agua, ¿no? Cuando se hace ese trabajo y se pone a la luz pública, bueno, crea un gran problema, porque los beneficiados siguen estando allí. Claro, cuando el libro sale, el libro es el resultado de esa investigación, es este libro. Cuando el libro sale, aparece además, crea una línea de trabajo que es la lista de los presos, ¿no? Que no es más allá del 30% que fue lo que logramos localizar documentalmente, ¿no? Pero no logramos que el trabajo de investigación sobre las repercusiones económicas, que era otra de las partes del proyecto, se llegase nunca a ejecutar. En este caso, incluso ni pagando. Nosotros hablamos con varios expertos de la Universidad de Sevilla, del área económica, para dirigir el proyecto de investigación, para ver si podíamos cuantificar cuánta pasta ganaron esta gente. Y siguen ganando, porque el canal sigue funcionando durante unos ciertos años, ¿no? Ni pagando los honorarios que se nos pidiera, logramos que ni un solo economista de Sevilla se hiciera cargo de ese investigación. Bueno, tampoco en España hay ningún abogado, y eso se fue, los ofrecimientos se hizo en Madrid en noviembre del año 2002, porque la exposición que hay ahí abajo se montó en el Ateneo de Madrid en el 2002. Tampoco ningún bufete de abogados cogió el desafío que le planteamos diciendo que además pagamos, no vamos de ningún abogado de
quiso coger el guante y lanzarse a hacer ese trabajo que era importantísimo, ¿no? Era ver exactamente qué productos, qué beneficios habían generado esos miles de presos a la economía de la ciudad, o sea, de la provincia e incluso del país, ¿no? Pero también a los dueños de los terrenos y a los dueños de las empresas que se montaron paralelamente, empresas de transformación agraria que se montaron paralelamente al canal. O sea, que 80.000 hectáreas durante 40 años ha generado mucho dinero, porque todas estas áreas son de regadío. Además, no sé, que no estamos hablando del desierto del Sahara, estamos hablando de directamente, ¿no? Es más, en algunos casos, algunos cultivos específicos, por ejemplo el algodón, en Andalucía, sobre todo en la provincia de Sevilla, se conoce porque llega el agua dulce a las marismas y se siembra algodón. E incluso en otro sentido, porque los ganaderos, los primeros beneficiados de la entrega de tierras, es como consecuencia de que el agua de este canal llega a una zona de Lebrija y en 1983, estamos hablando de ayer, se le entrega a un grupo de jornaleros del Sol de Lebrija unas parcelas, ¿no? Si no hubiera existido ese agua que le riegue y le limpie de sal, porque aquello era marisma, la tierra, hoy no se la tendrían alquilado a otro, digo, a jornaleros, ¿no? O sea, es decir, ese ámbito. El otro trabajo que tampoco se llegó a hacer con todas sus consecuencias es qué repercusión tiene esa obra de carácter medioambiental. 80.000 hectáreas de marisma convertidas en regadío modifican el clima, de tal manera que Sevilla baja la temperatura en 2 grados, porque se pone el regadío esas 80.000 hectáreas que es por donde entra el aire caliente a Sevilla, poniendo lo que es el valle del Guadalquivir y sube. Como la mayoría del agua de esa tierra se convierte en regadío por aspersión, se diluye un manto de agua. No sé si me estáis por ahí. Pero ese traslado de ese aire desde Cádiz hasta Sevilla, esos 120 kilómetros, cambian la temperatura de la ciudad afortunadamente en 2 grados menos. Tampoco se lo van a agradecer los sevillanos a los presos para que le bajaran la temperatura. O sea que ni eso, ¿no? Tampoco ese trabajo de investigación logramos que formara parte del trabajo de investigación sobre todas las consecuencias que tiene el trabajo de entre 7 y 10.000 presos durante 22 años en la provincia de Sevilla. Es lo que os decía, este es el estudio de una obra, pero en Sevilla, que tuvo en su momento más álgido 7 campos de concentración que rodeaban toda la capital, hicieron otros canales, ¿no? O sea, llegando a Sevilla, las 2 riberas de Sevilla, la derecha y la izquierda, desde el nacimiento, o sea, de la desembocadura dirigiéndose al nacimiento. Este canal del Bajo Guadalquivir, o canal de los Presos, queda a la derecha, en la zona de la izquierda. Ya la República empezó a hacer un canal, pero la guerra impide seguirse, pero luego rápidamente los terratenientes de la zona, viendo lo que se planteaba, pasan factura. Es decir, y en los primeros meses de la guerra ya van esos empresarios agrícolas a pasarle factura a Keiko de Llano diciendo ya os apoyamos, ahora sois ustedes los que los tenéis que pagar. Así quedaron presos que tenemos que seguir haciendo la obra del canal. Provocando incluso que en uno de esos campos de concentración, que eran no presos políticos, sino presos gubernativos, o sea, aquella gente que recogían de las calles, pidiendo limosna, etc., los llevaban al campo de concentración. Exactamente. También era una verdad. Eso hace que se cree un campo de concentración en Sevilla, cerca de un pueblo que lo sonará casi todo, que es Guillena, por eso de la primera, de 17. Y Guillena hubo 2 campos de concentración. Y ese campo de concentración, el 50% de la población reclusa muere de hambre. Los matan de hambre. Lo que provoca que los empresarios, a los que estaban haciendo el canal, se reúnan con Keiko de Llano y le pidan
y le piden que se hagan cargo, ellos se harían cargo de darle de comer a los presos hasta que terminara la obra. Y luego si los querían matar, que los mataron, pero que les estaba estropeando el negocio. Eso es textual, eso es testigo, o sea, testimonios directos de los empresarios, que no de los presos, porque murieron casi todos, ¿no? O sea, así me lo ha dicho a mí uno de esos empresarios, ¿no? Pues dice, no, mi padre le hizo un gran favor a los presos, le prolongó la vida durante 1 año y medio, que fue el tiempo que duraron en construir el canal, ¿no? Luego ya ellos no se hicieron responsables. Es decir, hasta esos niveles llegó el tema, o sea, y todo eso está aprobado además en la mayoría de los casos, o la inmensa, el 100% de los casos, documentalmente. Lo que creó, evidentemente, cuando esos grandes empresarios se enteraron de la existencia de la investigación y de la propia publicación del libro, pues se creó un conflicto en la ciudad, en una ciudad tan especial y tan mariana como Sevilla, ¿no? Es decir, eso era inconcebible que a esta altura de la película se hiciera todavía eso, porque para eso se había firmado un pacto por el cual estos temas no se iban a tocar, ¿no? Hombre, eso creó en algunos que son un poquillo más óperos a la marcha una reacción más fuerte todavía, ¿no? Sobre todo cuando la propia presentación del libro en Sevilla provoca, no sé quién se le ocurrió la idea de presentarlo en el Alcázar, ¿no? Sabéis que el Alcázar de Sevilla es residencia real, y las residencias reales tienen protocolariamente y convenio interno unas cuestiones de seguridad, de tal manera que no pueden entrar más de un número determinado de personas. En el caso concreto del Alcázar, en la zona donde nosotros estábamos presentando el libro, no son más de 100 personas. Cuando entraron 100 personas, se cerraron las puertas. Tuvieron que volverla a abrir. Se volvieron a cerrar y tuvieron que volverla a abrir. Y en la presentación del libro había más de 500 personas. O sea, jodimos el protocolo de la Casa Real. Y creó, la verdad, un conflicto importante, ¿no? Tan importante que posteriormente hemos ido proponiendo cosas paralelas y vinculadas a este tema que nunca llegan a concluirse. Por ejemplo, don Felipe González Márquez, sus maestros políticos, fueron los presos de ese canal. No sus maestros de jurídica, ¿no? O sea, no sus de derecho, eso estaba en la universidad. Sus maestros políticos, los que le enseñaron eran los militantes socialistas que habían salido del campo de concentración, que se ubicaron en esa barriada de Bellavista. Si algún día pasáis por allí, yo os lo recomiendo, entráis en el barrio y buscáis la plaza de los presos. En el 87 se hace un monumento sin que se entere nadie, y no hay ninguna placa en ningún sitio donde diga que eso es un homenaje a los presos del canal, ¿no? O sea, digo, cómo se hacían o cómo se han ido haciendo, y a pesar de que en un momento determinado este hombre en Sevilla tiene que agradecer públicamente a esos presos casi su propia existencia como hombre de formación política, el campo de concentración donde se ubicó, los Merinales, uno de ellos fundamental de los Merinales, y que nosotros queríamos hacer allí lo que es un lugar de la memoria, incluso un centro de interpretación o un memorial, pues no, sigue estando allí como basurero en la ciudad, a pesar de que existen varias decenas de acuerdos del pleno del ayuntamiento aprobando esa posición. Hay planteamiento del Parlamento andaluz en ese sentido, y nosotros incluso como un grupo de trabajo convocamos un concurso de ideas a los arquitectos de Sevilla, por si a alguno se le ocurría alguna cosa. Ese concurso de ideas que lo pagamos nosotros, evidentemente. Sale, hay un proyecto muy interesante, este folleto, este librito, lo que recoge son esos proyectos y toda una lista de trabajos que se vienen haciendo durante el tiempo. También elaboramos en su momento lo que es una guía didáctica para los profesores, no para alumnos, para profesores. Los profesores tampoco tienen ni puta idea de qué es la historia. No hay que enseñar a los profesores puedan enseñar a los alumnos. Es que algunas veces creemos que modificando los libros de texto es como se consiguen las cosas.
Yo creo que hay que cambiar primero los textos de la universidad para que los que salgan de profesores tengan idea de qué va la historia y lo que puedan enseñar. El programa no modifica el tipo de educación que se da a los hijos. De tal manera que nosotros hicimos un manual, recorrimos 30 institutos y desplazamos en torno a unos 3.500 alumnos que conocieron in situ el canal de los presos, que conocieron in situ los campos de concentración, y hoy ese canal que se decía de los presos en voz baja es, menos por la administración, conocido en todo sitio como el canal de los presos. Les guste a los políticos, a los que mandaban antes, a los que mandan ahora, o no les guste, ¿no? Y ha generado, pues, entre otras cosas, pues que hoy, no nos vamos a ocultar tanto de esta manera, es que se hagan, pues, documentales. Entre ellos hay 3 documentales sobre ese canal y, por lo tanto, que ha ayudado a otros sitios y se pueda entregar, y esto en la mayoría de las universidades del mundo, es 4 documentales sobre el trabajo forzado en España, incluso en la Biblioteca de Alejandría. También hemos mandado una copia, ¿no? No es que vayan a estar salidos faraones a leerlo, pero por si los egipcios, no parece que como estaba el asunto allí, nos mandan a hacer un canal de Suez nuevo a pico y pala, ¿sabes? Ese es un poco el trabajo que hemos hecho y la dinámica que hemos creado, ¿no? Y yo creo que yo me podría callar un poquito y en todo caso atender a las preguntas o a los comentarios. Oye, Cecilio, ¿has hablado? Ya te está adelantando. A ver, yo quería saber una cosa, bueno, varias cosas. Una, ahí sí has hablado de que había gente que la cogían por vagos y maleantes, por la ley de vagos y maleantes, que también los metían en los trabajos forzados. Sí. En los trabajos forzados o en los campos de concentración, ¿había solamente presos políticos o había presos comunistas? Sí, también. ¿O presos de todo? De hecho, los últimos de 1900, digo en el canal, los últimos de 1961, 60, 61 y 62 la inmensa mayoría son presos políticos. Los últimos presos políticos que hay en las obras del canal se sitúan en torno a 57. A 57 los presos políticos. De hecho, esos presos que en salen... ese canal, no en el... Sí, no, digo que no, ya no. De hecho, muchos presos de esos libertos que se denominaba, digo porque es interesantísimo el concepto, ¿no? Para los que no hemos criado, yo me he criado al lado de ese canal, sin saber exactamente de qué narices era aquello. El caso es que cuando nosotros nos acabábamos del colegio, y en verano o en primavera, nos íbamos al campo y sobre todo al canal, claro, nos íbamos al canal de los presos, de los esclavos, perdón, de los esclavos. Eso era lo que nosotros habíamos dicho en el barrio. Y hablábamos de esclavos como si nos refiriéramos nosotros a los romanos y cosas de esas, ¿no? Claro, es que el chaval de 11, 12 años, nos vamos al canal de los esclavos, así, ¿no? El problema era cuando tú empezabas a mirar, ya con 30, 35, 40 años, empezabas a decir, claro, esclavos porque eran libertos, y los libertos anteriormente eran esclavos. Es que esa terminología era la que se utilizaba. Y luego fueron presos. O sea, es decir, esa era un poco la historia. Y evidentemente, en algunos campos eran especializados en eso que te he dicho de los presos gubernativos. Tampoco eran, como te diría yo, esta gente cuando lo que querían era mano de obra, no eran excluyentes. O sea, es decir, me da igual que sea que sea. Tampoco es que yo le fuera a la marcha diciendo, no, ya te vas a enterar todo lo bueno, porque esto no es ideológico. Y yo, no, a mí lo que me interesa es que me resuelva el asunto. Que llegaba la época de la siega, no tenía jornalero porque se le habían cargado a todos y le pedía al comandante que a cambio de un regalito que le iba a hacer a la familia, pedía unos 10 presos para que me recojan las... Claro, eso ha pasado en toda España, eso ha pasado en toda España, o sea, se me lo ha contado a mí, un familiar, estando en Miranda de Ebro, y cómo sacaban a los presos del campo de concentración para que fueran a recoger remolachas. A los empresarios agrícolas de la zona cercana al campo de concentración. ¿Qué es lo que hacía ese preso? Se ponía contentísimo, porque sería comida calentita. Que era la otra parte de la historia. Los presos querían salir, sobre todo de la cárcel. Las cárceles eran mataderos.
Entonces, salir a la calle a que le diera el sol ya era una victoria. Si además de eso, por ejemplo, ahora empezarían un poco las anécdotas, ¿no? En ese campo de concentración de los Merinales, no, en el anterior, a ver si me acuerdo cómo le llamaba. Bueno, pues en ese campo de concentración, el comandante del campo se le está muriendo gente. Se le está muriendo gente. Joder, está enfermo y se muere. Entonces, este tío llama a un particular, no llama al médico del cuartel que le correspondía, ¿no? Sino llama a un médico particular. Curiosamente, ese médico particular se llama Yáñez, se llamaba Yáñez de apellido. No sé si os suena un tal Luis Yáñez. Sí, hombre. Ah, pues no lo sabía ni él. El comandante llama a un médico del pueblo de al lado, Escoria del Río. Y ese médico llega al campo de concentración, analiza, ve los presos, los analiza tal y cual, se dirige al comandante diciéndole de que se van a morir los presos. De hambre, ¿esto qué? ¿Y esto qué hace? ¿Por qué? Porque evidentemente si quieren producir, tienen que comer y se aumenta el nivel de alimentación y de calorías. Un detalle, no se llega a los niveles que oficialmente se dan a conocer en algunas revistas de instituciones penitenciarias y del organismo del patronato de la Merced, donde especifica incluso las calorías que recibía cada preso. Pues hay una estadística que se hizo en la época, no se hizo ahora para contrarrestar a esto de la memoria histórica, no, se hizo en la época. Pero ¿sabéis quién la hizo? ¿Sabéis quién hizo esos apartados? Pues resulta que era un preso y además que todavía está vivo. Claro, y este decía, pero es que esto es mentira. O sea, yo lo hice y yo puedo decir que era mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas comidas salían por la puerta de atrás a la extrapera. ¿Sabéis quién lo decía? Nicolás Sánchez Arroyo, que estaba preso en la oficina de Cuencamuros. Claro, o sea, es decir, llegamos a tiempo de que estos detalles se llegan a conocer, porque si no, hoy estaría diciendo abiertamente que somos unos mentirosos, que la gente no se moría de hambre, que estaba, ahí tenéis más calorías que lo que come hoy un tío en la construcción, ¿no? O sea, eso es un poco fácil. Y entonces padre de Luis Yáñez emite un informe donde dice que están muriendo por estas clases, y eso se mete en la memoria y son los presos los que recuerdan esa anécdota como un salto importante en la calidad de la alimentación que empiezan a recibir a partir de ese momento. Ni la familia de Luis Yáñez lo sabía, lo que hace que saber de que su padre estaba en la memoria de esos miles de presos que ellos nunca habían escuchado. Por cierto, nunca habían escuchado. ¿Entiendes? Entonces, esos detalles son interesantes, pero no era nada. O sea, no tenía ningún problema, no tenía ningún problema con discernir entre presos gubernativos, presos políticos. Igual, yo lo que quiero es mano de obra gratis. Bueno, cogiendo lo que acabas de decir de Nicolás, efectivamente lo he leído en su libro, porque es un libro de Valle de los Caídos, pero lo refiere ese tema. Siempre es para nosotros y es esencial. Es esencial, claro que es esencial. Bueno, no, pero yo te iba a preguntar que he llegado un poco tarde y estamos hablando del canal de los presos. Y el canal de los presos, entiendo, según luego lo has descrito, que es el de la margen subiendo de la derecha. De la derecha. Sí, lo baja toda la pero de la izquierda también has dicho que estaba inconcluso y que también tal. Pero, o sea, son dos canales en las distintas márgenes, en las dos márgenes de Guadalquivir, pero que tienen. ¿Y por qué solamente habéis hecho de esta parte de tal? Porque la parte que terminaron también presos, ya no intervinieron los presos esclavos ahí, los nuestros, también. Mira, el tema es que la obra era de tal magnitud y los medios eran tan escasos, a pesar del grupo, ser un grupo importante y tal, que teníamos que centrarnos. Si queríamos ser efectivos y profundizar, y lo único que pasa es que nosotros queríamos hacer un trabajo para que los demás se animaran. Eso, o sea, y de hecho, paralelamente a que nosotros estábamos haciendo esa investigación, yo estaba visitando Montijo. Por ejemplo, si algún día vais a Montijo
y no vas a acercar mucho porque como puedes con la federal, el único campo de España, el único campo de concentración que se conserva en España, tal cual, está en Montijo, con sus pabellones de presos. Sí, sí, con los pabellones exactamente igual que era, la casa del comandante militar exactamente igual, todo exactamente igual que ese campo de concentración, que era el campo de concentración en 1940 o 41, cerca del 50. ¿Por qué? Porque una vez que salen los presos, el propietario, normalmente los terrenos no eran comprados, era alquilado por el Estado mientras que duraba el campo. Exactamente, por la Badajoz. Entonces, construyen el campo, una vez que se sabe, lo coge el propietario y el propietario vende. Pero lo vende con todo lo que hay allí construido. Lo compra un ganadero y hoy los pabellones de los presos son los pabellones donde duerme el ganado. Él destruye varios, pero la mayoría sigue conservándose igual. O sea que si algún día pasáis por Montijo, que está entre Mérida y Badajoz, podéis darse una vuelta por allí y preguntar. Y el canal justamente pasa al lado del campo, porque los campos de concentración se construían al lado de la obra que se iba a realizar. ¿Para qué? Pues para que las horas de desplazamiento de los presos no incidieran en la producción, sino que te caía de la cama y caía directamente en el Tajo, ¿no? No se perdía tanto tiempo, ¿no? Oye, y esa, ya para terminar, este tema del canal, has hablado de que, bueno, que lógicamente se regularizaron los terrenos, en particular y tal, pero allí no hubo plan de colonización como lo hubo en Badajoz, o sea, sí. Se lo adquirieron cierto terreno en el entorno de alquilado. En el entorno de Sevilla se construyen 17 poblados de colonización, y esos poblados de colonización se montan con familias de media Andalucía, porque además ten en cuenta que en Sevilla había muy poca, en la zona esa baja, la zona más baja, había muy poca cultura del regadío, porque vivían entre salinas. Entonces se traen gente, familias, que en algunos casos son represaliados también, por ejemplo de Granada, donde la cultura del regadío pues se remonta a la época, hasta que la reconquista y eso, ¿no? O sea, es decir, el cultivo con el agua, el manejo del agua en Granada forma parte de la cultura muy normal de la agricultura, mientras que la zona de Sevilla eran más extensivos, ¿no? Entonces se repuebla eso en torno a 14 o 15 o 16 poblados de colonización o personas de eso. Y en Badajoz pasa igual, la mayoría de los poblados de colonización del Plan Badajoz son constituidos por gente que traen de fuera, entre otras cosas porque era una manera de incidir dentro de la sociedad. Yo soy extremeño, pero de la parte de Extremadura pegado a Sevilla, o sea, de Badajoz, cercano a Sevilla. Y a mi padre le proponen que se vaya a Plan Badajoz. Y afortunadamente no se va, ¿no? Porque esta gente han pagado, los que trabajan en esos poblados de colonización, en el tiempo que han estado trabajando ahí, han pagado el terreno más caro que si lo hubieran comprado en el barrio Salamanca. Le daban 5 hectáreas, ¿no? Sí, era lo justo para sobrevivir parte del año. Porque si sobrevivía todo el año, no podía trabajar para lo otro. Y ya por último, para que intervenga otro más. Y los presos políticos, los presos esclavos, se beneficiaron de ese plan de colonización. Es decir, alguno se aceptó allí, eso es importante. O sea, ninguno se benefició de su trabajo. Y cada situación pudiera haber entrado, pero no era normal. Sí podían ser familias de represaliados de otras provincias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿El compañero? Sí, yo más que una pregunta, te quería hacer comentarios. Me parece súper interesante el trabajo que habéis hecho. Me parece interesante y también elementos transversales sobre el trabajo que estoy haciendo yo en el CSIC sobre cárceles y presos, ¿no? Pues por ejemplo la asociación entre poder económico y dictadura, ¿no? Entre capitalismo y dictadura clara. Luego elementos feudales y medievales que perviven aquí en España hasta los años 70, pues el garrote vil, pero este rollo del trabajo esclavo que, bueno, que es casi de edad antigua. Luego otro paralelismo que encuentro es que hemos publicado un libro en el CSIC sobre la cárcel de Carabanchel. En principio el CSIC lo iba a cofinanciar, pero llegó la noticia al Ministerio de Economía del tema en el que iba y lo denegaron. Ya ha salido el libro en la editorial Catarata, pero sin el sello del CSIC muy del libro. Y lo último, el último comentario que quería hacer, que me parece súper importante, la labor pedagógica esta que os comentaba, incluso para
súper necesario. Ojalá aquí en Madrid hiciéramos algo parecido de pasear a los niños por la Puerta del Sol y que me habla de GS, Carabanchel, de lechería, etc. Es que es esencial. O sea, es decir, nosotros hemos sufrido, yo tengo 60, ¿no? Hemos sufrido, pues, quizá la parte final de la dictadura y tal y cual, cuando intentamos trasladar, primero sorprendido, yo fui muy sorprendido por las informaciones que iban saliendo de la investigación, ¿no? Incluso descubro parte de mi propia historia familiar, en la propia familia no cuenta, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Esto qué es, no? O sea, por lo tanto, es un enriquecimiento personal el que estamos obteniendo de esta información que está circulando. Si nuestro compromiso no va más allá, las hemos cagado. Porque la próxima generación, ¿qué pasa? Que va a empezar a descubrir por su blog y que de allí de... No, tenemos que trasladar. Y evidentemente, a mí no me demuestren lo contrario. El canal de la educación no funciona por iniciativa propia. Es verdad que tenemos cantidad de miles de profesores interesadísimos en este asunto. Pero el programa no marcha, tío. Pero hay unas cosas que son las paralelas, las actividades que, sobre todo en la enseñanza media, pueden plantearse desde el propio claustro de profesores, que normalmente la mayoría de las iniciativas relacionadas con esto suelen ser derrotadas en los claustros, cuando no pasa a la AMPA y la oímos. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros, por si les sirve, nosotros lo que hicimos fue un convenio con el ayuntamiento que tiene unas ciertas competencias en el área de la educación del ámbito suyo, local, y lo que hicimos fue que nos pusiera un autobús, no queríamos más, sino que los días que nos tocaba la excursión con los alumnos, nos pusiera un autobús, aunque fuera de la empresa municipal, que trasladaran a los chavales desde el instituto a la obra, al canal. Y ahí ya nos encargábamos nosotros. O sea que los monitores no cobraban, mucho menos, el material no era. Y esta guía didáctica, te lo digo como... La guía didáctica la edita el Ayuntamiento de Sevilla. La edita. Y le dan un premio internacional. Pero la guía didáctica nunca llega a la calle. La esconde, realmente. Porque el ABC le dedicó una página y hablando muy se cagaron y escondieron la guía didáctica. Pero lo que pasa es que todos los materiales que se esconden, al final hay un sitio por donde se escapa. Y en el ayuntamiento, evidentemente, no queda ni un solo ejemplar, ¿no? Se distribuyeron paralelamente y el manual está en la página web de todos los nombres en PDF que se puede descargar. Es decir, que no podíamos permitirnos otro que encima. Esto es del 2004, por ahí, 2003, 2004. Y se puede descargar sin ningún tipo de problema y eso se le explicaba fundamentalmente a los profesores, para que tuvieran un proceso, una metodología de trabajo con la cual trasladar esa información a las generaciones. Bueno, es una pregunta que puede parecer ingenua, pero es intencionada. Las condiciones laborales, ya sabemos el salario, ya sabemos cómo hacemos el salario. Y los horarios, hay multitud de facetas en el ámbito de las relaciones laborales que nos ha llegado a plantear problemas muy serios. Por ejemplo, algunos, ya se han muerto la mayoría, de esos presos, bueno, porque el decreto que hace poner en marcha todo este entramado obligaba a las empresas a que los presos fueran dados de alta en la seguridad social. Entre parte de eso, incluso el organismo anterior, que no sé, no me acuerdo cómo llamaba, a la seguridad social. Pero la empresa tenía que cotizar por esos presos. La parte como si fueran trabajadores. Bueno, descubrimos que muchos de ellos nunca llegaron a cotizarse por ellos. Pero también descubrimos que siendo incluso cotizados, no aparecían en el expediente personal y por lo tanto al final terminaron cobrando pensiones asistenciales. La única mujer que colabora en el trabajo de investigación es la hija de un preso, que afortunadamente tuvimos la suerte de que estuvo trabajando en una época de la Seguridad Social. Y ella llevó un pleito contra la Seguridad Social
y consiguió ella, que se desprecintara un archivo que se llamaba secreto, donde estaban las relaciones de los presos que habían trabajado para esa gran empresa, pero que nunca se reflejó en su ficha personal. Y ella consiguió que se cobrara la pensión normal y corriente. A nosotros nunca nos dejaron entrar en esos archivos, tampoco nos dijeron que existieran. La verdad es que tampoco nosotros nos atrevimos en algún momento concreto de sacar las listas, porque lo queríamos beber la marrana a algunos de aquella familia que lo había conseguido, ¿no? Pero sí, llegamos a tener algunas pequeñas listas de presos que recibieron, que fueron cotizados por ellos, pero nunca se beneficiaron de esa cotización. O sea, esa cuestión era fundamental, ¿no? Y la otra que nos decían era de eso de que el dinero que les correspondía, que en algunos casos, pues imagínate que había gente que se habían tirado allí 10 años trabajando a pico y pala, pues era un dinero lo que tenían en la cartilla de ahorro, pero viéndole la cara que se le ponía al director cuando le decía, ¿de verdad usted quiere sacar este dinero? ¿No lo va usted a aportar a la causa? ¿Qué causa? La causa de él, la causa de él, la causa era la de él. Evidentemente eso hacía que muchos le entregaran directamente la cartilla. Por miedo. Hubo otros que no, dijeron, no, a usted me da miedo dinero, porque yo, y bombón, se lo dieron. Algunos, muy pocos. Por lo menos que nosotros ya no teníamos mucho miedo. ¿Por qué se ha permitido en el cambio del nombre del canal de Bajor para escribir al canal de los presos? ¿Por qué se ha permitido una simplitud que parece en los sitios? A mí, personalmente, el canal de los presos a mí no me dice nada. Y aporta un poco a la memoria histórica de ese país. ¿Qué presos serán? ¿Qué delitos habían cometido? ¿Cuántos serán? Sí. Eso no dice nada, eso a mí no me dice nada. Bueno, había el hecho de que se conociera como canal de los presos. Nosotros, las decisiones siempre se tomaban en función de base de la Asamblea de las Familias. Nosotros éramos unos mandados cuando se trataba de ir más allá, no en la investigación, sino en las actividades de calle, ¿no? Entonces, la familia quería que hubiera una programación pública de lo existente, ¿no? Entonces, lo que se le planteaba a la administración eran varias cosas. Primero, lo que te he dicho del memorial, o sea, crear un memorial. Crear un memorial en una parcela que ocupó el campo de concentración de 59.000 metros cuadrados. Conseguimos que esa parcela fuera, le hicimos un regalo a la administración de 2 millones de euros, porque esa parcela que había ocupado el campo de concentración no estaba puesta a nombre de nadie. Lo rápido que es la iglesia tampoco se enteró, si no hubiera puesto hoy a nombre de la iglesia, ¿no? Y el Estado, una vez que hicimos las peticiones y demostramos que esos terrenos, inició el proceso de registrarlo. O sea, conseguimos que se registrara ese terreno y que ese terreno, a la vez, una vez registrado, se cediera el uso durante 50, 70 o 100 años a las familias de los presos para hacer un centro. Se consiguió, esa parcela se consiguió que se cediera, por lo tanto esa parcela ahora mismo está en un impasse, que es que se cedió por parte de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, o sea, del Ministerio del Medio Ambiente, por tanto, del Estado tal, al ayuntamiento de la localidad, o sea, al ayuntamiento del término municipal donde está situado ese campo de concentración, en este caso es toda la semana, para que lo administrara mientras se constituyó una fundación que gestionara ese patrimonio y iniciara el proceso que decidiera. Lo que se decide es eso, crear un memorial. Las administraciones, conseguimos implicar a las administraciones y que
intentar que los 17 términos municipales que atraviesan ese canal, son 17, suscribieran un convenio o un protocolo junto con otras instituciones y otras entidades. Al final conseguimos que 23 entidades, 23, no todos los ayuntamientos, pero creo que fueron 7 o 8 ayuntamientos, el gobierno de Andalucía, la Diputación Provincial, la Caja de Ahorro de la provincia, UGT, comisiones, CNT, CGT, el PSOE, el PK, Izquierda Unida, el PP y el PA. El PA al final se desmoronó en el pueblo y no firmó. Al final, y las asociaciones, y 2 asociaciones de la memoria histórica, más 23 organizaciones firmaron un protocolo para constituir la fundación. Esa fundación tiene un capital inicial, o debía de tener un capital inicial para poder inscribir, de 34.000 euros. No se ha llegado a conseguir ni siquiera la mitad del dinero. A pesar de que estamos hablando de 34.000 euros entre 23 instituciones. Entonces, ¿quién ha pagado? Ha pagado a la mayoría de las organizaciones sindicales. Yo creo que ha pagado todas las 4 organizaciones sindicales. No, perdón, 3 organizaciones sindicales, una se quedó por ahí en el limbo. Pagaron las 3 organizaciones, las 2 asociaciones memorialistas, pagaron 2 partidos políticos de los 4 y una universidad, se olvidaba. ¿Quién no ha pagado? Pues no ha pagado la mayoría de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, por cierto, tenían que pagar 3.000 euros. No tenían que pagar 3.000 euros. El gobierno andaluz tenía que pagar 12.000 euros. La Diputación tenía que pagar 6.000 euros. La Caja de Ahorro tenía que pagar 12.000 euros. O sea, unas cantidades que en algunos casos las organizaciones tenían que pagar 1.000 euros. O sea, que al peso se le pedían 1.000 euros un periodo a poner. Igual que la perfecta, porque son 1.000 euros. O sea, de tal manera, ¿en qué momento estamos? Bueno, pues estamos en que hace 5 años hay 59.000 metros cuadrados de terreno o 2 millones de euros, que es su valor catastral, flotando en el aire, administrados, porque no puede ser de otra manera, no me puedes dar ni una cesión de una finca, o sea, tiene que ser a una administración, en este caso, por parte del ayuntamiento, cuyo interés radica en darle un bocado de 49.000 metros cuadrados para su patrimonio del ayuntamiento y dejarnos 10.000 metros cuadrados. Ese es el objetivo del ayuntamiento, ¿no? Que para que proliferen tanto terreno y que mejor lo administra él, cediéndose en su uso, no como propiedad, pero sí en su uso. Y en esa etapa, lo único que hemos conseguido es que el ayuntamiento de esa localidad, que tiene 130.000 habitantes, que no es un pueblo de 200, que es 2 hermanas de Sevilla, ponga un monumento que tenía que haberse colocado en la zona donde estaba la fosa común, porque el fusilado de unos 5 metros de altura con un volumen inmenso se coloque en la entrada de los Merinales, donde no se fusila a nadie, pero que le sirve a ellos para señalizar un poco la zona y decir, nosotros ya hemos cumplido, ¿no? En ese monumento que inauguramos las asociaciones, porque el ayuntamiento no quería inaugurarlo, no logramos que se pusiera ni siquiera los nombres, no ya de los fusilados, a pesar de que eran homenaje a los fusilados, sino a favor de los presos de los Merinales, aunque sí conseguimos al final que pusieran 2 plaquitas explicando que cómo era aquello de 20 toneladas que se habían montado allí, ¿no? Y en esa situación está ahora mismo todo lo relacionado con el lugar que ocuparon esos pabellones, cuyo último pabellón de presos se desmontó o se tiró abajo en 1982. ¿El Ayuntamiento de Dos Hermanas? El compañero... Sí. Yo quería saber si nos podrías informar, cuando has dicho que había casos de comunidad, si los tenéis más o menos
Bueno, ya sí hay una relación muy importante. Incluso hay escritos libros ya con esa relación. Por ejemplo, yo sé porque además de pequeño porque tenía relación con ellos. Es decir, había barrios en Madrid que se hicieron los presos políticos. Concretamente, la empresa Baluz fue la beneficiaria, entre otras cosas. Y también por Asturias, España y Marruecos. En Asturias concretamente estuve visitando yo hace poco un salto de agua que hay, que también lo hicieron los presos políticos. Están allí en las viviendas y todo, porque los tenían allí, vamos, es lo que tú has dicho, saltaban de la cama y estaban en el trabajo, porque además estaban en una ladera que pilla todo. Sí, hay mucha incógnita, a pesar de todo, hay mucha incógnita todavía relacionada con esos años, ¿verdad? Es decir, que no es solo y exclusivamente eso. Normalmente los presos estaban en la parte primera de la construcción del canal, perdón, de los pantanos, la parte más dura. Luego lo que es la construcción de los muros y eso normalmente ya eran empresas. Otra cosa es que las empresas recurrían a esos presos, que en muchas ocasiones era concedido y tal, y en otras ocasiones era disponiendo libremente, porque para eso los señores comandantes tenían mucho peso, ¿no? Y era cuestión de que en un momento determinado se desquistaran algunos, ¿no? Pero no solamente era por ejemplo, acabamos de publicar un trabajo de uno de los compañeros de investigación sobre un accidente que hay en Cádiz en 1937, que es que Cádiz tiene mucha mala suerte con el tema de los torpedos y esas cosas, y tienen explotado en 2 ocasiones una zona donde estaban almacenados los torpedos, ¿no? Y en 1937 explota en un accidente en un cuartel que se almacenaban torpedos y mueren 5 presos que estaban casi camuflados, ¿no? Es decir, en ningún lado aparecía que esos fueran presos, sino a través de un acta de investigación que se en aquel momento es cuando hemos podido sacar, entre ellos que 4 eran vascos y 1 era cántabro. 5 presos que estaban en un batallón de trabajadores que no tenían por qué estar allí, tenían que estar controlados. Recuerdo que la mayoría de la gente relacionada con el metal, mecánico, etcétera, etcétera, venían todos del norte y montaron astilleros en Cádiz, funcionaban como presos, ¿no? El parque móvil del ejército fue arreglado por presos. En Sevilla se da un accidente donde hay un alto número de muertos con un tren que viene de Bilbao, una vez que cae Bilbao, trayendo presos a Sevilla, que son la mayoría metalúrgicos. Las minas de Alcadén, en Ciudad Real, hace 10 años hacía un trabajo sobre los esclavos en las minas de Almadén. Los últimos esclavos en las minas de Almadén fueron del siglo XIX, pero le mandé una nota al ayuntamiento diciendo que revisaran, que había algunos esclavos por ahí que se les había olvidado. Bueno, el año pasado afortunadamente dieron en Almadén una jornada y reconocieron la existencia de presos políticos, esclavos, trabajando y levantaron la producción, incluso con unas valoraciones que hacía la dirección de alta producción por parte de los personajes de los obreros libres. O sea, la carretera que une, digo, si vaya a Marruecos, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos había varios campos de concentración, y la carretera, por ejemplo, que une una localidad tan preciosa como es Larache, con Tánger, la carretera entre Larache y Asilá, que es un pueblo precioso, la hacen los presos políticos, en un campo de concentración montado en lo alto de los restos arqueológicos romanos que están en la entrada de Larache. O sea, decir, por ejemplo, ¿no? La repoblación forestal más importante que será en Marruecos, el norte de Marruecos, que es entre la carretera que hay en Larache a Tetuán, no a Tánger, sino a Tetuán, hay una repoblación forestal magnífica, la hacen los presos políticos. Y una cosa que no hemos podido, bueno, la ruina romana de Ampuria, quien la saca a flote y la limpia y la prepara y la pone a libre disposición de los guiris, son los presos políticos. O sea, es decir,
que sigue siendo lo olvidado y, curiosamente, un dato para que lo eso, la ley de la memoria histórica, con la cual tuvimos acceso a la Moncloa con la comisión interministerial que estudió el informe previo a la ley, se comprometió, y lo recogía en el informe, que una de las cosas que había que hacer era el estudio de investigación y de detalle de todo aquello relacionado con el trabajo forzado en los campos de concentración. Incluso nosotros le dijimos que cómo era posible que no se les reconociera como víctimas del franquismo. Los presos en trabajo forzado están reconocidos como privados de libertad. Ese es el reconocimiento que tienen, porque España fundamentalmente indemniza a los que estuvieron privados de libertad, que tenían que ser todos españoles, pero bueno, privados de libertad solo y exclusivamente era el concepto indemnizatorio. De hecho, un recurso que se plantea en el País Vasco pone entre la espada y la pared al señor Madrazo, que era el que tenía que indemnizar a los presos, y el Tribunal Constitucional le corrige al señor Madrazo el acuerdo que habían tomado de no indemnizar a aquellos presos que estaban en batallones de trabajadores, y le jode al PNV y a Izquierda Unida, en este caso, que tienen que rehacer y sacar una partida presupuestaria específica por los varios miles de solicitudes de presos que estuvieron en batallones de trabajadores y que no querían reconocer como derecho propio. Y sigue siendo hoy, en el 2013, los presos de trabajo forzado no son reconocidos como una figura a tener en cuenta, sin que eso signifique que tengan que ser indemnizados ni nada, que podría ser, porque las cuentas eran las siguientes. Mirad, esto es curiosísimo. Los presos que estaban en trabajo forzado conmutaban pena, de tal manera que en función de la categoría profesional o la profesión que tuvieran, el preso podía ser conmutado un día de pena por un día de libertad. O sea, perdón, un día de trabajo por un día de pena. Pero si ese preso no era un peón, podía ser un especialista, podía conmutar un día de trabajo forzado por 2 días de pena. Incluso si era una alta profesión, una profesión reconocida, técnico, hasta 3 días de pena por un día de trabajo. Bueno, pues la regla era sencilla. Si usted ha conmutado pena, no significa eso que su indemnización tuviera que ver con el tiempo conmutado y no con el tiempo privado de libertad. No sé si me he explicado. ¿Me he explicado? Sí. Bueno, pues aquí lo que se indemniza es a los días que ha estado privado de libertad, que no coincide con el tiempo conmutado. Eso es lo que se llama una estafa. En este caso, por parte de las comunidades autónomas y por parte del Estado, hacia ese colectivo de tantos miles de presos que ahora son. Sobre todo además en un año donde se lo comentaba antes a la compañera de la Cámara, ¿no? Donde el Parlamento español, por unanimidad, acuerda apoyar al señor Aznar en su pleito con Alemania para que reconozca e indemnice a los presos españoles que estuvieron como esclavos trabajando para el nazismo. Y lo consiguen. Y se consigue que se indemnice. El cachondeo se monta cuando los alemanes se enteran de que España no reconoce a sus propios presos. Y el cachondeo llega al límite estrambótico en determinados consulados donde se les pide colaboración y nos mandan más o menos a la Moncloa, a la señora Aznar, para que a ver si nos daba en apoyo lo que le había robado a los alemanes, porque ese era el término que se utilizó en un momento determinado. Nos han robado. O sea, nosotros no nos hemos negado a indemnizar a esos presos que estuvieron como esclavos del nazismo. Lo que no podemos comprender es que un Estado que nos obliga, en cierta forma, no reconozca a los propios suyos, ¿no? Bueno, pues eso es el material por el que contamos en este país, ¿no? Ayuntamientos, por ejemplo, en Sevilla.
Sevilla se pone en marcha un campo de concentración que firma la constitución de ese campo de concentración los 4 tíos que mandan en Sevilla. El Queipo de Llano, el alcalde, el gobernador y yo no sé quién más. O sea, 4 tíos. ¿Y el obispo? Dicen. El ayuntamiento monta un campo de concentración. Campo de concentración, aunque está vigilado por los militares, campo de concentración es del ayuntamiento. Porque van a hacer una obra pública para el ayuntamiento, que es la siguiente. Terminada la Expo del 29, que la han sacado, se dan cuenta que han cometido un error, que todas las aguas residuales de la zona nueva que se construye vierten a la Darse, que es la zona perdida del río con la esclusa. ¿Qué provoca? Pues provoca que aquello en verano, que como nosotros allí somos a 10 grados bajo cero, pues aquello vuela y las enfermedades se van. Bueno, pues en 1937, en plena guerra, se meten a 150 presos que son buscados. Bueno, perdón, ese campo de concentración, esa obra saca concurso y se le da a una empresa muy desconocida, Entre Canales. No sé si va a sonar alguna vez, ¿verdad? ¿No? O sea, lo que hoy es Acciona. CPP, el del chapucero de Biguar. Acciona, hablando en plata de oro. Se le dé a la concesión y Acciona, Entre Canales, se envía al ayuntamiento y le dice, hombre, muchas gracias por concederme la obra. El problema es que yo no tengo albañiles. Están todos en la cárcel. Pues nada, vaya a la cárcel y coja a los albañiles y lléveselo usted para allá. Exactamente, se coge, se traslada y se pone en marcha ese campo de concentración y construye el saneamiento general de la zona sur de Sevilla, desde donde se establece el campo de concentración hasta 7 kilómetros aproximadamente más para allá, que ya vierten las aguas fuera de las clusas. Pero quien se beneficia son el ayuntamiento. Bueno, a ese ayuntamiento desde hace 11 años, y por ahí han pasado PSOE de Izquierda Unida y ahora el PP, se ha negado sistemáticamente ni siquiera a hacer una maqueta de ese campo de concentración porque tenemos el expediente completo de ese campo. Desde cuánto dinero se lo llevaron, de qué estaba hecho, cuánto costó, los planos, todo, lo tenemos todo. Hombre, hazme una maquetita, por lo menos para ponérsela a los chavales cuando vayan a... O una placa. Ni placa, ni maqueta, ni... ¿Sabéis quién es hoy el usuario de esa parcela que ocupó el campo de concentración? Acciona. Son los mismos. Son los mismos. Allí el único que lograba salir de ese campo de concentración son 2 personajes, curiosísimos. Un anarquista que cuando llegaba la Semana Santa iba a la hermandad no sé, lo lamento, ¿no? Las hermandades y esas cosas conmigo. Iban los responsables de la hermandad al campo de concentración, lo sacaban del campo de concentración, se lo llevaban para que sacara la procesión, porque era el tío más guay sacando la procesión. Ese era uno de los presos que sacaban. Y al otro era un escultor magnífico, un tío de maravilla, que para que no le contara la talla de un Cristo, que le llaman Cristo de no sé qué, se le hicieron por el morro. Eso es como funcionaba. Al día de hoy no hay reconocimiento de ningún tipo a esa, ni siquiera de los ayuntamientos. Es decir, que nosotros no nos cabreamos con mucha gente, pero que un ayuntamiento gobernado a la izquierda en el ámbito más general posible ni siquiera haya puesto una simple plaquita que nosotros no es que tuviera que poner la placa, no. Que nos autorizaran a poner nosotros la placa y ni debajo agua. O sea que no. Pero usted, si nosotros la compramos, nosotros la preparamos, la fabricamos y la instalamos, entonces tiene que... Pero lo que pasa es que debemos una autorización, porque si me gasto la guita en una... eso, al otro día no me la vaya. Era en relación a lo mismo que estás comentando. Nada más una cosa, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, ¿quién está ahí? Soy. Soy, ¿no? Y con sí. Todo lo que ha ocurrido estaba eso. Estaba ahí, está. Toda la vida.
No, hubo el PC primero, hubo el PC. El PC ganó las elecciones en la primera legislatura, en 1977. Sí, pero entonces no estabais vosotros haciendo esas gestiones. No, nosotros empezamos... Las habéis hecho con el PSOE. Sí, además yo vivo con dos hermanos, en este caso. Yo vivo con dos hermanos, bueno, medio estado, sí, vivo con dos hermanos, es decir, pero no, claro, he vivido de dos hermanos. En Villena, exactamente igual que en dos hermanos. En Villena empieza gobernando el PC, en este caso luego gana el PSOE, aunque el alcalde sigue siendo el mismo. Claro. Y hasta hace 2 años y medio se negaba sistemáticamente incluso a reconocer la existencia de las 17 mujeres que habían sido fusiladas. Se tuvo que ir el tío procesado, ¿entiendes?, para que pudiésemos tener reuniones en zonas municipales, porque nos teníamos que reunir en un bar, hasta hace 2 años y medio. Mientras que ese hombre estuvo allí, no se pudo hacer una reunión en un espacio público. Una pregunta, sí. ¿Cómo te explicas rápidamente esa negativa a recuperar la memoria histórica? ¿Por qué? Porque son unos cabrones. Eso no es una explicación. Bueno, Yo creo que hay el famoso pacto, el acuerdo ese que todo el mundo habla, pero que nadie tiene por dónde demostrar, porque